A ver, eh, nos habíamos quedado en ver lo que era la diferencia de conjunto, ¿cierto? La clase pasada les expliqué, ¿cierto? Vimos que la notación que se seguía, ¿no? La notación que se seguía era la que ustedes observan ahí, ¿no? Donde esto se leía como A diferencia B, ¿no? ¿Y qué me indicaba esto? Me decía lo siguiente, ¿no? Que son todos los elementos de A, pero que no pertenecen a B, ¿cierto? De esta forma se denotaba la diferencia de conjuntos. Ahora, también vimos gráficamente. Gráficamente vimos que cuando nosotros tenemos dos gráficas de esta manera, ¿no? Dos gráficas de esta forma, donde hay una intersección por acá, si nosotros queremos graficar la diferencia, ¿no? Decíamos A menos B será esta región, ¿no? ¿Por qué decíamos esto? Porque es todo el conjunto A, que es todo este círculo que está acá, todo está acá, pero ¿qué decíamos? Debemos restarle B. Entonces, si le restamos B, tenemos que Sí, quitarle toda profesor, esta me parte. pinta A. Correcto, como teníamos que quitarle B, le teníamos que quitar todo este círculo. Y si le quitamos todo este círculo, como si lo sacáramos, ¿y quién nos queda? Solamente nos quedaba la parte del costado, dijimos, ¿no? La parte del costado, solamente el Profesor, costado. una pregunta, ¿por qué no se pinta ese circulito si también es parte de A? Ah, ¿tú te refieres al círculo de acá? ¿Este de acá? ¿Sí? ¿El que estoy pintando? Sí, Ya, pero ¿por ¿por qué qué no? no lo pinta Ya, también? mira, te explico, ¿por qué no? Porque, ¿quién le estás restando, Camila? Le estás restando el conjunto B, ¿no es cierto? Ah, profesor, si lo Entonces, pintas con la también es ese conjunto B, de B, por eso usted no lo ha correcto, pintado. exacto, Ah, porque ya, B va hasta acá, profesor. mira. B va hasta acá, ¿cierto? Hasta acá sigue la línea del conjunto B, por Sí, eso tengo que profesor, sacar B. y sí, porque lo están restando a B, sería también que B lo está restando también. ¿Cómo? O sea, miren, si no lo pinta ese círculo, B Claro. ya no Ujú. va a ser restado. O sea, y ahora van a ser los dos restados, y no puede ser. No, lo que estoy acá haciendo es restarle B, como te digo, pues, ¿no? Le estoy quitando B y al quitarle B, la Sí, figura de B profesor, hasta... no entendí, solo que yo me entiendo a mí misma. Ya, ya, entonces de esa manera, cuando me digan A menos B, simplemente era la parte del costado. Ahora, ¿qué pasaba si me decían B menos A, ¿no? Acá, en esta figura. B menos A, si me decían. Era al contrario, ¿cierto? Era al contrario, ¿no? Ahora se pintaba Pero, la parte profesor. de ahí, ¿no? La parte lateral de acá ahora, porque ¿a quién ahora voy a restar? Ahora voy a Sí, restar A, porque se ¿cierto? resta Le A, resto ahora A, se le quito pinta esto y ¿qué me B. queda? Me queda solamente esta parte ahora lateral, ¿cierto? Esta parte de acá del costado nada más. Ahora, también explicamos y dijimos Profesora, cuando se presentaba, profesora, ahí se pinta. ya, ahora cuando se presentaba, ¿no? Esto de Ahí se acá pinta es B, A menos B, ¿no es cierto? porque B es el A conjunto menos B, pequeño. ya, a ver, A menos B, ¿no? A menos B, esto de acá también lo explicamos, ¿cierto? La clase Profesora, pasada. se fue la pantalla. A ver, ¿qué más dijimos? Por acá, si teníamos ¿Por qué gráficos de no esta pintan? forma y queríamos graficar nosotros B menos A, ¿no? Decíamos que cuando nosotros tengamos ¿no? De esta forma el gráfico y si queremos graficar B menos A, como B es más pequeñito y le vamos a quitar todo el grande porque la es más grande, como ven acá, ¿no es cierto? Si algo pequeñito le quitamos todo lo grande, ¿nos va a quedar algo o no? No nos queda nada. Es conjunto vacío, profe. Correcto. Acá es el conjunto vacío. Muy bien. Y por último vimos que si teníamos AB, Profesor, no se escuchó. ya, si teníamos AB, mira, Repetirlo. acá estoy. Si tenemos AB, ¿no? ¿Qué dijimos? Cuando tenemos dos figuras ya por separado, dos Profesor, conjuntos, ¿por qué puso el cero con una rayita? acá es el vacío. Esto de acá lo dijimos, ¿recuerdan? Cuando decíamos que si al chiquito le quitamos el conjunto más grande, Ah, le profesor, quedaba el porque B vacío. es chiquito y no lo puede Claro. restar con A. Y Ajá, conjunto exacto, vacío. exacto. Y cuando tenemos dos por separado, ¿no?
es A menos B, Se entonces pinta. pinto A Se y pinta. solo todo A, ¿no es cierto? Y el B no, porque le voy Sí, a quitar. porque tal que lo gusta saber. Ajá, y si ahora quiero graficar B menos A, sería de esa forma, ¿no? Ahora sería de esa forma, Voy a ver. de esa forma. Ujú. Listo. Profesor, yo no lo voy a tomar Ahora, captura porque recuerda lo siguiente, miren, esto de acá es importante, ¿ya? A menos B es diferente a B menos A, ¿ya? A menos B es diferente a B menos A en conjuntos, ¿ya? Si yo te digo grafica A menos B, no va a ser lo mismo que B menos A, porque va a ser distinto, como ves acá, ¿ve? Son dos gráficas distintas, ¿no? Se pinta en lados distintos, ¿ya? Muy bien. A ver, tómenle ahí si le van a tomar, si no paso a lo siguiente. yo ya le tomé de ese rato. No, profesor, no lo voy a tomar porque usted lo va a subir. Hello. Profesor, no se escucha. Yo sí lo copio para hacerlo después que A ver, miren. acabe y yo... Ejemplo, ¿ya? A ver, miren, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos lo siguiente. Me dicen, dados los conjuntos A, B, C, ¿ya? ¿Qué me piden? Me piden, mira, me piden determinar en forma simbólica y en forma gráfica A menos B, B menos A y C menos B. ¿Ya? Vamos a realizar eso. Profesor, eso sí lo voy a entender. Ya, muy bien. A ver, miren. Primero vamos a hacer el primer ítem que me piden, me piden A menos B. ¿Ya? Me piden A menos B. Vamos a trabajar. A ver, A menos de 5, vamos determinando A 7, menos B. A ver, escuchen todos. Miren, escuchen para que puedan entender. ¿Ya? A ver, como vamos a trabajar con los conjuntos A y B, ya, vamos a trabajar con los conjuntos A y B. Entonces vamos sacando el conjunto A, que nos dan acá al inicio, ¿no? El conjunto es 4, 5, 6, 7 hasta el 10. ¿Y el conjunto B quién es? El conjunto B que me dan es todo esto, ¿no? Simplemente he copiado acá el A y el B porque voy a trabajar con esos dos conjuntos. Ahora sí, mira. Empezamos nosotros. ¿Qué nos piden a nosotros? Determinar de forma simbólica. Simbólica ya sabes que es entre llaves, ¿no? Poner los elementos entre llaves. A menos B. Profesor, 5. A ver, miren, escuchen primero. A ver, se supone que esto de acá es una diferencia, ¿no? Es decir, voy a tener que restarle los elementos de B, ¿no? Al A le tengo que restar los elementos de B. Entonces, yo tengo que ver qué elementos primero se repiten en ambos conjuntos, para saber El qué... 5. El 5, ¿no? Con el El 5, 7. El el 9. 7, el 9, Y hasta y ya ahí no hay nada ninguno. más. Ya, ahora, escuchen, miren cómo van a hacer acá. Primer paso, hemos tachado los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Listo, ese es mi primer paso. Ahora, como ya le resté los elementos de B que se repiten, ¿quién está como primer conjunto? Como primer conjunto está el A. Entonces, solamente voy a considerar el primer conjunto, los elementos que me quedaron nada más, de A, del primer conjunto. ¿Qué elementos me quedaron? El 4 de A, ¿cierto? Del primer 4, conjunto. el 8 y el El 10. 6, ¿cierto? El 8 y por último el 10. El 10. Sí, Profesor, profesor, porque eso ¿ya? es de A. Solamente de A. Eso es de A, luego es de B. Ojo, solamente estoy tomando de A, nada más. ¿Ya? De A. ¿Por qué? Porque es ¿Qué? el primer conjunto. Solamente para la diferencia que me dice la definición, solamente toma los elementos que pertenecen al primer conjunto menos los que, los que se repiten en el segundo conjunto. ¿Ya? Entonces, estos elementos, profesor, que me sobran, ¿no los tomo? No, no los voy a tomar porque estos son de B. Mi internet ¿Ya? está mal. Porque esos son de B. No ¿Ya? se escucha clarito su voz, profe, ya entré, estoy ya, ¿cómo se llama? Ya. En Muy la bien, lápida. entonces, escuchen de nuevo, miren. Cuando yo haga diferencia de conjuntos, mi primer paso va a ser tachar los elementos que se repiten, ¿cierto? Como hemos hecho acá. Ver los elementos que se repiten.
Y luego, para poner los elementos de esa diferencia, ¿quién voy a tomar? Voy a guiarme de mi primer conjunto. Y de ese primer conjunto solo voy a tomar, ¿quiénes? Los elementos que me quedaron, nada más. ¿Sí? Solo del primero. Del segundo ya no, porque acuérdense que le estoy restando. ¿Ya? Solo del primero. A ver, y de forma gráfica, ¿cómo sería? Mira lo que te dice. Al final eliminamos los elementos que se repiten en A y en B, ¿no? Lo que te he dicho. Y tomamos, mira por acá, y tomamos solo los elementos que quedaron en... No entiendo por qué no le pones los elementos del conjunto B. B también. No, porque estamos Acuérdate, porque le estamos restando. primero. Easy. ¿Por qué no lo ponemos? Porque le estamos restando los de B. Justamente no queremos tocar los elementos de B, ¿cierto? Por eso es que el de B no lo considero. ¿De acuerdo? Solo, acuérdate, Isis, en la diferencia, ¿quién voy a considerar? Solo voy a considerar los elementos del primer conjunto que me den. Del primero que esté acá. ¿Ya? Solo del primero. Ahora, ¿quién va en la intersección ahí? En la intersección, si lo queremos hacer gráficamente, el 5, el 7 y el 9. Ahora, ¿qué elementos me sobraron en A? En A me sobraron el 4, 6, 8, 10. ¿Y en B qué elementos me sobraron para poner acá al costado? 3, 11, 13, 15. 15. Entonces, justamente, mira, a mí me decían A menos B. ¿Y quién era A menos B? ¿Recuerdas? Cuando tenías estas gráficas, A menos B era esto, ¿cierto? Mira, era esta parte, ¿no es cierto? Entonces, justamente, ¿qué elementos te quedan? Mira, 4, 6, 8, 10, que es justamente los que están acá, ¿ve? Profesor, ¿y por qué no toma esto? Porque acuérdate que le estoy restando el B, pues, ¿no? ¿Qué dijimos? Que como le restamos B, sale todo esto B, toda esta bola de B, sale y ¿quién me queda? Solamente esta parte que es sombreada, ¿no? A ver, vamos haciendo otro parecido, ya, para que lo entiendas mejor, mira. Ahora vamos a determinar B menos A. ¿Con quién vamos a trabajar? Con el conjunto B y con el conjunto A. Acuérdate que no es lo mismo A menos B que B menos A, te he dicho, ¿no? Vamos a determinar ahora B menos A. Ahora, mira. ¿Quiénes vas a eliminar? Primer paso es eliminar los elementos que se repiten, ¿cierto? ¿No? Porque le estás restando A. Entonces, el 5 con el 5, ¿quién más? El 7 con el 7 y el 9 con el 9. Listo, ese es mi primer paso. Restar los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Entonces, ¿qué me piden a mí, profesor? Me piden B menos A. Ahora, ¿quién está como primer conjunto? Está el conjunto B. Entonces solo voy a tomar los elementos. A ver, escucha. 13 y 15. Entonces voy a tomar elementos solo de B. Los que me quedaron en B nada más. Son el 3, el 11, el 13 y el 15. Nada más. ¿De acuerdo? Profesora, ahora la invitación es que no lo pongas de A a los conjuntos. Solo los elementos de B, mira. Entonces, ¿no? Por eso es que te decía, tienes que guiarte siempre de tu primer conjunto. Pero, profesora, al final se eliminan los elementos que se repiten en A y B, ¿no es cierto? Exacto, así y se toma elimina. Solo se toma que quedaron en B. Solo se toma los elementos de mi primer conjunto que me dan nada más, del que está acá, ¿ya? Del primero. Entonces, igual, ubicando en la intersección son 5, 7 y 9, A es 4, 6, 8 y 10, y B es 3, 11, 13, 15, ¿no? Ahora, ¿qué me piden a mí? B menos A. Ahora, ¿quién voy a pintar? Si me dicen, ahora voy a pintar el otro costado, ¿cierto? Ahora me piden B menos A. Lo de en medio porque el en medio también es de A y claro, B. lo de en medio no pinto porque lo de en medio también pertenece a B. A va hasta acá el círculo. Por eso esto no lo pinto, ¿no? Solamente pinto el costado. Y justamente, mira, ¿quiénes son los elementos de B menos A en gráfica? 3, 11, 13 y 15. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro? Primer paso para hacer la diferencia de conjuntos es tachar los elementos que se repiten. ¿Sí? Tachar los elementos. Y como segundo paso es
tomar solo los elementos de mi primer conjunto que me quedó, solo del primero nada más, los elementos que me quedaron del primer conjunto, ¿ya? Nada más. Ahora, profesor, me falta resolver C menos B, entonces vamos resolviendo C menos B. C es este conjunto y B era el conjunto de ahí, ¿no? El que me habían dado ahí. Ya está. Entonces, vamos viendo, mira. Te queda C menos B ahora. Le vas a quitar B, ¿no? Los elementos de B. Entonces, veamos qué elementos se repiten, ¿no? Ese es nuestro primer paso. Profesor, ¿qué elementos se repiten? El 9 con el 9. ¿Quién más? El 11 con el 11. Y el 13 con el 13. Ya está. Como ya no hay más elementos que tachar, ya, ahí acabó el primer paso. Ahora, como segundo paso que viene, ver qué conjunto me dan primero. El conjunto C. Entonces, ¿quién voy a tomar solamente? Los elementos que me quedaron del conjunto, del primer conjunto que es C en este caso, ¿no? ¿Qué elementos me quedaron de C? Ah, ya, me quedó el 10, el 12 y el 14. Listo. Por lo tanto, ¿no? Dibujo el conjunto B y el conjunto C. Ahí está. Intersectados, ¿no? Con una intersección porque va a haber acá intersección, ¿no? Que son los elementos que he tachado. Está el 9, el 11 y el 13, los elementos que se repiten, ¿no? En ambos. Ahora, en B, ¿quién quedó? En vez del 3, el 5, el 7 y el 15. Y en C, profesor, ¿qué coloco acá? Los elementos que me quedaron, que son el 10, el 12 y el 14. Ahora sí, me piden C menos B. Tengo que quitarle todo el círculo de B. Entonces, C, ¿quién será? C menos B será simplemente esta región, ¿no? Esta región. C menos B. Ahí. Pero no se repite círculo porque también es parte de B. Exacto. Y de esa manera es como se trabaja simbólicamente. Acuérdate, simbólica es cuando va entre llaves y gráficamente por los diagramas de B. ¿Se entendió entonces cómo trabajar? ¿Sí? Los pasos. Primer paso, acuérdense, es tachar los elementos que se repiten. Y segundo paso, tomar solo los elementos de mi primer conjunto. Los que me quedaron. ¿Ya? Muy bien. A ver. Del siguiente gráfico. Presten atención acá. ¿Ya? Me piden hallar P menos R. A ver, el gráfico lo están viendo ahí. Vamos a hallar P menos R. Listo. Entonces, para P menos R, vamos a trabajar solo con ¿quién? Con P, que es este. A ver, miren acá en la pantalla ya. P es todo este círculo. Ojo, va hasta abajo. ¿Ya? Hagan de cuenta que el triángulo no está. ¿Sí? Que el triángulo no está. Es decir, que solo tienen esta gráfica de acá nada más, ¿no? Esto es P, ¿no? Y el R que es la bola que viene así intersectada, ¿no? Listo, ya está. Solo estos dos, ¿no? Profesor. P, R. Ahora, ¿quién le voy a quitar? Profesor, le voy a quitar el conjunto R, ¿cierto? ¿Sí? Le voy a quitar R. Entonces, el círculo, ojo, nuevamente te digo, el círculo de P, ¿no? El círculo de P está por acá. Este es todo este círculo. Y el círculo de R es todo este círculo. Entonces, ¿quién le voy a quitar? Le voy a quitar R, es decir, todo este círculo que está acá, todo este círculo le voy a quitar. ¿Quién me quedaría? Me va a quedar solamente ¿qué parte a sombrear? Solamente esta parte, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién voy a sombrear? Esa parte de ahí. Profesor, una pregunta. ¿Por qué sombrea la P? ¿Por qué sombreo el P? Porque acá, mira, Camila, P menos R. ¿Quién le estoy quitando al P? A R. El R, entonces le tengo que quitar. Quedaría nada más la P. Entonces, claro, quedaría, acuérdense del primer conjunto, quedaría solamente el conjunto P, pero el costado nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy quitando todo R. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Cómo? ¿Se entendió esto de acá? ¿Sí? ¿Por qué sombreo esta parte? A mí. Profesor. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Todos entendieron por qué?
La S, ¿por qué lo pinta la S? Si también es parte de... ¿Por qué lo pinta si también es parte de ese, No, ese círculo, ese triángulo? es justamente lo que les estoy diciendo. Hagan de cuenta que el triángulo no está. Que el triángulo no está. Es decir, por acá, por eso les he dibujado, mira, P y R. ¿Quién es P? Profesor, está el 1, el 2, el 5. ¿Quién más? El 6. Profesor, pero una pregunta, ¿y por qué no pintó la parte de P con R? Y ahí no se da cuenta que ya no está. ¿Cómo? ¿Por qué no pinté cuál? La parte de P con Eso, R. el ¿Ah? inicio de 3, 4, 9. ¿Por qué La no pinté 3, intersección. 4, 9? ¿Por qué no lo pinté, dices, Camila? Sí, porque es parte de R y de C, S. No, ese no lo vean porque solo estoy trabajando con P y R. Por eso les digo, solo trabajen con el círculo P y el círculo R. A ver, ¿por qué le quito esto? Por lo mismo que me decías, pues Camila, ¿no? Como hasta acá sigue digamos, el círculo de R, por eso es que tengo que quitarle todo esto, pues, ¿no? Le quitaría todo esto. Esto de acá no lo voy a pintar, sino ¿quién pintaría? Solo de P pintaría esta parte nada más. ¿Ya? Es decir, el conjunto S no lo vean todavía porque el S no lo estoy tocando, ¿no? Solo estoy tocando el P y el R. ¿Ya? Ya, profesor. ¿Ya? Entonces, P Ya lo menos R. entendí. ¿Ya? P es todo este círculo, nuevamente te repito, y R es todo este. Le quito todo el círculo y ¿qué me queda? Solo de P me queda, porque P va hasta abajo, ve, hasta acá va el círculo de P. Por eso es que pinto hasta acá, ¿no? ¿Ya? A ver, entonces, ¿quiénes serían los elementos de P? Los elementos de P menos R. Lo que he pintado justamente, ¿no? ¿Quiénes están? Están el 1, Sería, ¿quién también más? sería el El 2, 1, el 2, el el 5 y el 5 y 6. el 6. Ya está. Ahora, ahí está, ahí te lo indico, eso es P menos R. ¿Ya? Acá te lo indico con una flechita. Lo que he pintado es P menos R. Profesor, ¿y por qué? ¿Por Si qué? este no más grupo está en R, en P. P menos R, pues Camila. Este es P menos R, esta parte. A ver, ¿por qué P menos R? Por lo que he explicado hace rato, pues, ¿no? Lo que estoy sombreando, ¿quién es? Es la diferencia del conjunto P con el conjunto R. Justamente te estoy indicando acá, ¿no? Que esto sombreado es lo que he hecho de P menos R. ¿Sí? ¿O en qué te estás confundiendo tú? ¿Qué es lo que no entiendes? Es que yo pensé que R y P la menos era 3, 4, 9. No. 3, 4, 9 es la intersección, Camila. No estamos en la Yo no intersección. sabía que era 1, 2, 5, 6 porque P nada más es 1, 2, 5, 6. Claro, Si R no está incluido nada. Mira, R lo vamos a sacar. R, sácalo de acá. Sácalo. ¿Y quién te queda? ¿Solo te queda esta parte o no? Es como hemos trabajado acá. En el Profesor, porque dice menos R. menos R, pues le estoy quitando el R. Pues, por Ya, eso. profesor, ya lo Le entendí. estoy quitando R, por eso. ¿Ya? Por eso es que no tomo el R, pues solo tomo el P nada más, ¿no? Lo que me quedó de P. ¿Ya? A ver, ahora R menos P. A ver. Toda la R, diga, profesor. Claro, pero todo no, porque acá No, todavía pero viene. 3, 4, Claro, 9 no, porque si eso es no la será, intersección de P y R. ajá, será esa parte, ¿cierto? Lo que he sombreado ahorita. R Sería menos P 15, 20, sería 21, 13, 15, 18. 13, 15, 20 13, 15, y 21. 18, 20. En forma, profesor, de menor a mayor. Claro, lo puedes poner de menor a mayor, ¿no? Que sería lo ideal. Y ese es R menos P, porque le estoy quitando ahora, le estoy quitando todo el P, ¿no? Este es Y R el menos. triángulo no existe ahí. Claro, acá el triángulo todavía no estoy trabajando porque no he dicho nada de ese, ¿no? Acá ya vamos a trabajar con el triángulo, mira. S menos Ese R. menos Ahora sí. R es ¿S otro quién es? S. Ese es el triángulo, ¿cierto? Ahora sí, y ubícate con el triángulo. Ese es el Profesor, triángulo. pero no lo pintarías el 9, ¿no? Porque ahí es la intersección. Profe, si lo Claro, exacto. Ahora ¿Y sí, ahí miren. por qué está en P y lo vas a pintar todo el triángulo? Miren, no, todavía no he pintado nada acá. Esto de que he pintado es de los primeros, todavía no he pintado nada. Entonces, guíense, ese es el triángulo de acá, ¿cierto? Ese es mi triángulo de acá, ¿ya?
¿Quién es R? R es este círculo de acá, ¿no es cierto? R es el círculo, entonces. Solamente vamos a trabajar, profesor, ¿con quién? Vamos a trabajar, miren, acá lo voy a dibujar. Con el 8. Este es el triángulo y el círculo viene así, ¿no es cierto? ¿Cierto? Esto es S y esto es R. Así es como que estuviese la gráfica, ¿cierto? El triángulo y el círculo de R. Ahora, ¿qué me dicen? Profesor, ¿y cómo se pintaría? Mira, ¿qué me dicen? S menos R. S es el triángulo. ¿Quién le voy a quitar? Le voy a quitar R, ¿cierto? Le voy a quitar R. Sí. Entonces, si le quito R, que es todo este círculo, le voy a quitar, ¿quién me queda? Me quedaría solamente esta partecita, ¿no es cierto? Ah, Porque la sería el 6 y el 8. El 6 y el Correcto. 8. Sería el 6 y el 8, ahí está. ¿También se puede repasar por ahí, profe, pintando? Claro, Sí, puedo pintarlo porque encima, es de ¿no? P y la S, es de P Claro. y S. Claro, en este caso el P es el 6, ¿no? Pero como con el P no estoy trabajando, hago como, me imagino que no El estuviese, P ¿no? no existe ahí, Claro. si el P no existe, porque nada más te está pidiendo S menos R. Exacto, S menos R. Entonces, ¿quién sería S menos R? El 6 con el 8. 8. ¿Ya? ¿Se entendió entonces cómo voy a trabajar Sí, con estos puntos? profesor. ¿Sí? Lo ideal, ¿no? Para que lo entiendan, mejor sáquenlo afuera, así como les he sacado, ¿no? Y lo pintan de esa forma, ¿cierto? Para que lo puedan entender mejor. Sí. Ya, listo. Ah, ya lo Entonces, entendí, profesor, ya. muy bien. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿ya? De esa manera se trabaja. A ver, pasamos al otro. ¿No? Ese es S menos R, ya está. A ver. Me dice, dado el siguiente gráfico, a ver. ABC. Ya, te dan ahí. Profe, no le tome foto, ¿puedes repetirla? A ver. Ya, ahí. Tómame foto. Profe, ya mi mamá me hace copiar. Ya, muy bien, a ver. Profesor, luego lo retrocede a la primerita para tomarle captura. Ya, al final lo retrocedo. A ver, miren. El ejemplo 3 me dicen del gráfico. Ya. Ay, cállate, San. A ver, miren. Me piden hallar lo siguiente. Ya, me dan el gráfico y me piden hallar n de a menos b. A ver. Profesor, Entonces, era mi gato, disculpe. Ya. A ver, miren, escuchen, presten atención acá, ¿ya? Recuerden lo siguiente. Profesor, me piden n de a menos b. Recuerda lo siguiente. Te lo expliqué, ¿no? N, ¿quién era? El número de elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo te... Naturales. No confundan con naturales. Recuerdan, por ejemplo, cuando yo les dije por acá, ¿no? Yo les dije, por ejemplo, el conjunto A, por ejemplo, es 0, ¿no? 1, por ejemplo, 5 y 7, ¿no? Y yo les decía, hay en N de A. Esto les expliqué, ¿recuerdan? ¿Quién era N de A? N de A era el número de elementos, a ver, el número de elementos del conjunto. Claro, el número de elementos del conjunto A. ¿Cuántos es el número de elementos del conjunto A? ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4. Se repetía el mismo número, sería 1 nada más. Cuando es 5, 5, 5 es un número. Correcto. Ya recordaron entonces, ¿cierto? Ya recordaron entonces quién es N de A o N de B o N de C, ¿no es cierto? Es el número de elementos que tiene el conjunto. Entonces, justamente acá, lo que yo voy a hacer es primero, si yo quiero hallar el número de elementos... ¿No es 9, 7, 25? No. A ver, vamos a hacerlo acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo, escuchen, lo primero que tengo que hacer yo es sacar los elementos de A menos B. Entonces, vamos hallando el conjunto A menos B. ¿Ya? A menos B. Entonces, del gráfico que está acá, el gráfico es este, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? A menos B.
Entonces, voy a trabajar, escuchen, voy a trabajar con A y voy a trabajar con B. A ver, escuchen, voy a trabajar con A y voy a trabajar con B. Entonces, ¿quién le voy a restar? Le voy a restar B. Entonces, el B tengo que sacarlo. Si lo saco el B, que es todo este círculo, ¿quién me queda del A? Me queda simplemente esa parte de ahí, ¿no es cierto? Esa parte que he sombreado. Será el 1, el 3, el 5, el 8 y el 10. Y el 10. Muy bien. Ahora sí, ya conozco los elementos de A menos B. Primer conjunto. Pero, a mí me piden, profesor, me piden N de A menos B. ¿Ya? El número de elementos de A menos B. ¿Cuántos elementos tiene A menos B? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Por lo tanto, mi respuesta, ¿cuánto sería? 5. 5. ¿Ya? Pero, profesor, también hay un pero, profesor. ¿Pero? No. Pero. No, a ver, entren con el mismo link si se corta, ¿ya? Si en caso se corta, vuelven a entrar para poder terminarlo. ¿Ya? A ver, vamos explicando C menos B. A ver, miren, hallamos el conjunto C menos B. Entonces, ahora, C está por acá y B es este círculo, ¿no? Entonces, Profesor, sería ¿quién le voy a quitar? 20, 15, Sería 16. esta parte, ¿no es cierto? Sería esta El parte. primer conjunto, que sé. Correcto. Será 20, bueno, el 6, 12, 15 y 20. 15 y 20. Muy bien. 6, 12, 15 y 20. Pero hay que Ahora, pero recordar que el número de